Hola, esperemos que ingresen. Si alguien me escucha. Hola, ¿cómo estás? La primera, se va a ganar un premio. Vamos a ver, se está poniendo interesante. Otra personita, hola, saludos, dígame si me escuchan, por favor. Parte del micrófono. Hola, esperemos un momento. Recibo un eco. A ver cómo cuadro esta situación. Gloria, buenas noches. Bienvenida. Cuénteme si me escucha. Yo recibo un eco acá también. Muchas gracias. Bueno, esperemos que se conecten un poco más. No sé si por Messenger o por otros espacios, por otros canales. Gracias. Esperemos un momentico a ver si se conecta más personas. E iniciamos. Desde Extremadura. Qué bien. Muy bien, doña Gloria, excelente. Deben ser las 8:30 de la noche, me imagino. Acá todavía es una tarde, pues está fresquito, poco de sol, muy tenue, pero bueno, un clima agradable. Bueno, esperemos un segundito más para poder iniciar con el tema.
La gente está paseando. Es festivo en Colombia. Bueno, en fin, de todas maneras el programa queda grabado y para la gente que lo quiera escuchar posteriormente. Permítame un segundito. Esperemos un momentico más y ya iniciamos. A ver si de pronto se conectan más personas. Bueno, ya van 4. Me parece que por Messenger no puedo verlos. No sé quién está conectado. Bueno, en fin. Vamos a comenzar. De todas maneras, el programa pues queda grabado. Bueno, bienvenidos a Prisma Cuántico. Esto es consultorio psicológico con el auspicio de Fundación Fractales y Fe Encuentro por la Vida. Estos temas son importantes porque... Hola, doña Estela, buenas tardes. Son temas interesantes como para salir de la matriz, para que podamos entender cómo es que funciona la vida y cómo podemos dar respuesta a todas las exigencias que se presentan y que vivimos día a día. Entonces, empecemos. El tema que les traigo para hoy son los sueños, ¿cierto? Porque los sueños son una parte significativa de nuestra vida. 8 de 24 horas que tiene, o de 12 horas que tiene un día. A ver, de 24 horas, 8 horas en promedio pues dormimos. Algunos 5 horas, algunos otros menos, ¿cierto? Por las exigencias del trabajo y todo. Voy a iniciar con esta frase de los sueños. Es de Emilio Salas, que es un escritor español, el cual tengo pues varios libros de los sueños. Esta bibliografía está comprendida por Wicca Escuela de la Magia, Emilio Salas, que es un escritor español, y mi experiencia como terapeuta y descifrando sueños ya de mis pacientes desde ya varios años atrás. Entonces dice, y es que si el dormir es para regenerar el cuerpo, el soñar es para reorganizar el alma.
o si queremos ser más precisos, nuestra conciencia. O sea, dormimos para regenerar el cuerpo, pero soñamos para regenerar el alma, que está contenida en este plano como por la conciencia. Entonces le voy a explicar los sueños en 4 partes. Desde la poquito de historia, desde el cuerpo humano, desde la parte mental y ya desde la conciencia. Los sueños, si nos remontamos a la historia, por ejemplo, a la cultura griega, la mitología, cuando todo era un caos, nace la vida. Y esta vida pues se perpetúa y se transforma en Nix. Nix era una diosa griega de la noche. Como todo anteriormente se describiera con una fábula, pero esta es la historia de la mitología griega y este es más o menos donde datan los sueños y se originan. Entonces Nix es la diosa griega de la noche, es la hija del caos. Nix tiene 2 hijos, uno se llama Tánatos y el otro se llama Himnos. Tánatos es el dios de la muerte, es el instinto agresivo. De ahí que Freud originara el psicoanálisis en Tánatos, por ejemplo, porque es el instinto agresivo, es el instinto de la muerte. Y Freud, digamos, dice que la muerte es el instinto o es la fuerza que subyace a la agresividad. Entonces, y de ahí viene el término pulsión. Freud dice que la pulsión tiene que ver con una tendencia a la repetición, ¿cierto? Por eso respiramos. Respiramos, soltamos, respiramos, soltamos. Entonces respiramos, eros, que es vida, pulsión de vida. Pero exhalamos, que es tánatos, es muerte. Entonces, pero Freud se queda ahí, con las pulsiones sexuales, en lo que tiene que ver a los sueños. Y obviamente, entonces Nix tiene estos hijos tánatos y el otro es Himnos. Himnos es el dios del sueño, gemelo de la muerte, porque la hipnosis viene de trance, ¿cierto? De inducción del sueño, ¿cierto? De programar la mente para que duerma, para que descanse, o a través de la sugestión para recordar los sueños. Entonces, por ejemplo, aquí, Himnos, que es de donde se genera la hipnosis, digamos, es una herramienta terapéutica para beneficio pues, de la salud física y mental de todos los pacientes. Entonces, Himnos, que es el dios del sueño, porque todas las noches dormimos y al dormir todas las noches morimos por un instante o por ese lapso de sueño, es el que genera el mundo de los sueños. Entonces, Himnos literalmente es sueño, es sopor. Literalmente es sueño, ¿cierto? Himnos tiene varios hijos, son Morfeo, Fóbetor, Fántaso y Oniros. Entonces Morfeo es el mensajero. Morfeo es el que revela los secretos de los dioses, según la mitología. Fóbetor es el que asusta, o sea, que es el que trae nuestras pesadillas, los presagios, y es el que abre la puerta al mundo oculto. Fántaso es el que representa los sueños secretos, es decir, las fantasías, los lugares imposibles, los sucesos extraordinarios, nuestros sueños más fantásticos vienen de Fántaso. Y Oniros es el que personifica los miles de sueños. Ahí se involucra un poco el demonio, el término demonio, pero son sucesos relacionados con las imágenes. Entonces Oniros, de onírico, es el que representa las imágenes. El estudio de los sueños, hay una ciencia que estudia los sueños que se llama la oniromancia, que es la forma de interpretar y leer el lenguaje oculto a través de los sueños. La oniroterapia es la sanación del alma y del cuerpo a través de la interpretación de los sueños. Y aquí se origina el oráculo de Delfos, por ejemplo, que es el que se inicia como terapia de sanación. O sea, oráculo viene de oraculum, que es la respuesta que muchas veces pedimos de una divinidad o de los dioses, porque no sabemos qué es lo que pasa con nosotros.
Y Delfos, pues Delfos es una ciudad moderna en Grecia, que está situada inclusive el oráculo está situado en un templo dedicado al rey Apolo, ¿cierto? Que es un centro religioso. Y Apolo era el encargado de encargarse de lo que tenía que ver con situaciones divinas, con esa conexión con el más allá. Hipócrates, que es el padre griego de la medicina, él advierte, o es el primero que dice sobre una comprensión sistémica, donde él dice que el cuerpo es un todo y que lo tratemos desde la salud de una manera pues más integral. Esa es un poco pues de historia de los sueños. Por ejemplo, Daniel es un profeta miembro de la tribu Judá. Los propósitos de Daniel eran propósitos divinos. Entonces, en el Antiguo Testamento, en esa época remota, él buscaba interpretar el lenguaje de los sueños. Entonces, la Biblia también hace una mención en este momento desde tiempos atrás al lenguaje de los sueños. Esa es la parte como histórica y mitológica. Bueno, ahora vamos a hablar del cuerpo humano. Ya saben, vamos a hablar de la parte histórica del cuerpo humano, después de la mente y después de la conciencia, para poder llegar a interpretar los sueños. ¿Y por qué? Es que están inmersos en nosotros. Entonces, ¿el cuerpo humano es qué? El cuerpo humano es un sistema integrado, comprendido por órganos, ¿cierto? Todo nuestro organismo digamos que trabaja controlado por frecuencias horarias, es decir, por el sistema hormonal. Entonces, durante el día, nuestros órganos trabajan de una manera diferente de acuerdo a la percepción que tenemos de la luz o de la oscuridad. Esto está regulado por la glándula pineal, ¿cierto? Porque es la que asimila y la que regula la intensidad de luz y de la oscuridad, y es la que nos ayuda a recibir esa luz, ¿cierto? Entonces la glándula pineal considera que hay una unión con el alma y regula toda la vida, pero bajo la influencia de la luz. Y eso tiene que ver mucho con el ritmo circadiano. Es como el reloj biológico, porque el reloj biológico habla de oscilaciones, variables biológicas que funcionan de acuerdo a los cambios ambientales. Entonces, si hay mucha luz, nos comportamos de una manera. Si hay poca luz, nos comportamos de otra manera. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en Lima, Perú, suceden muchos suicidios. Y es porque, eso es un dato, ¿cierto? Suceden muchos suicidios y es porque el sol sale muy poco en Perú. No sé si alguien me corregirá después. El caso es que la ciudad se mantiene muy nublada. Entonces, digamos que esa opacidad y ese cielo tan grisáceo genera un cambio, ¿cierto? A nivel hormonal y donde la gente se vuelve depresiva. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con los sueños? Ya lo vamos a ir aclarando. Entonces hay, por ejemplo, el ritmo circadiano habla de horarios. Horarios, los 12 principales meridianos versus la relación de los órganos. Entonces les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el corazón se activa un 100% en sus funciones entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, de acuerdo a la intensidad de luz o oscuridad que reciba. Si una persona sale a trotar dentro de las 11 y la 1 de la tarde, digamos que la presión y la exigencia que se le hace al corazón es más fuerte. Es más, lo lleva al extremo. Entonces una persona que sufra del corazón, por ejemplo, no es recomendable que salga a trotar a esa hora, porque es la hora de mayor exigencia para ese órgano. Otro ejemplo, el hígado. De 1 a 3 de la mañana, el hígado está en su máxima, digamos, producción, en su máximo nivel de trabajo y de exigencia. Entonces, si una persona está bebiendo entre la 1 y las 3 de la mañana, sobre todo, el trago siempre hace daño, pero entre la 1 y las 3 de la mañana siempre va a afectar a esa hora más que todo el hígado. Entonces,
porque el hígado produce la bilis, descompone las grasas, transporta los alimentos, los desechos pues al intestino grueso y delgado. Entonces el hígado ayuda con esa regulación. Entonces si lo llenamos de licor, cada vez se va a afectar mucho más. Entonces la luz activa la producción de hormonas. La melatonina es la hormona del sueño y del insomnio, o sea, es la hormona de la curación. La serotonina es la hormona de la felicidad. Esto está regulado por la glándula pineal. ¿Qué pasa? Que a la melatonina ser la hormona del sueño y del insomnio, digamos, cuando el sueño es profundo entramos en un estado de trance antes del sueño fisiológico, ¿cierto? Estamos en un estado de trance cuando estamos profundamente dormidos y esto abre la puerta a otras dimensiones. Entonces, es decir, llámese universos, llámese visiones, llámese premoniciones, llámense lecturas del futuro, llámese revelaciones, llámese desdoblamiento de la conciencia, ¿cierto? Eso es lo que produce la melatonina. Porque si dormimos profundamente tenemos más oportunidad de entrar en un estado de trance. Y la otra hormona, que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad, es la que regula el tipo de sueño que tenemos, porque si nos acostamos contentos, vamos a soñar cosas bonitas. Pero si la serotonina, digamos, merma su producción, por lo tanto denotamos alegría, diré, tristeza, nuestros sueños no van a ser los más bonitos, ¿cierto? Entonces ahí es donde abrimos la puerta a las pesadillas y a situaciones un poco más difíciles. Eso por un lado del cuerpo físico. Ahora les voy a hablar de la mente. La mente es un conjunto de capacidades intelectuales, según el diccionario académico. También dice, es la parte del ser humano donde se desarrollan esas capacidades. La mente en números, le saqué la cuántica de eso, es 58 y 70, 18. La mente, si lo leemos desde los números, es una lógica sincronización desde el origen donde converge la realidad. Entonces la mente, lógica, sincronización desde el origen donde converge la realidad. La mente se está actualizando constantemente en todo lo que hacemos y a través de los sueños. Enseguida les explico por qué. Constantemente se está actualizando. ¿Qué pasa? Que hay una hipótesis que habla de que la mente, por ejemplo, en la mente se manifiestan interconexiones eléctricas nerviosas, es decir, a partir de la sinapsis se desencadenan pensamientos, imaginación, inteligencia, emociones, muchas cosas, pero todo esto se traduce en energía corriente. Entonces, cuando los neurotransmisores hacen contacto y se comunican, eso nos hace sentir algo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si yo me tomo un tinto, digamos que la sinapsis, la comunicación entre los neurotransmisores, genera una interconexión eléctrica. Entonces, digamos que son 5 chispazos. Entonces, yo tomo un tinto y cuando la sensación dentro de mi cuerpo es una frecuencia, una interconexión eléctrica. Entonces, el tinto me sabe rico. Y eso, ¿cómo lo lee la mente y el cerebro? A través de 5 chispazos. Nosotros queremos que está delicioso a través de las papilas gustativas o que está maluco, pero la mente, como lo interpreta, y el cerebro son a través de 5 chispazos, interconexiones eléctricas, que se manifiestan. Eso se traduce en energía corriente. Entonces, por eso todo es energía. Cuando nos tomamos un tinto, cuando vivimos una sensación, una situación, alegría, tristeza, todo es energía y se manifiesta a través de la sinapsis, ¿cierto? Todos esos pensamientos, imaginaciones y la parte de la inteligencia, las emociones, en fin. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué? Y la gente que fallece. Mire todo lo que hemos hablado y todavía no hemos hablado de él, el significado de los sueños. El fallecimiento hay personas que las declaran clínicamente muertas, porque el cerebro está muerto. Es decir,
no hay frecuencias eléctricas y no hay sensaciones. No experimenta nada. ¿Y por qué? Entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿por qué la gente oye cuando se muere o está en un estado comatoso o en una dificultad? Porque la gente ve, porque oye, porque percibe y porque tienen conciencia. Y luego retornan a la vida y recuerdan todos los eventos que pasaron, ¿cierto? Porque hay un fenómeno de vivencia extracorpórea. Entonces les voy a dar un ejemplo de un amigo mío que de pronto muchos tienen también esa historia repetida. Tengo un amigo que él tuvo un accidente y lo declararon clínicamente muerto, pero trataron pues de revivirlo. Mientras a él lo revivían, él iba para el túnel. Y él veía que iba llegando a esa luz, pero que cada vez que llegaba, la luz se alejaba. Pero él sentía una paz. Ya no sentía el peso del cuerpo, no sentía dolor, no sentía enfermedades. Pero cada vez que llegaba, que creía que se iba acercando, el túnel se iba, la luz del túnel se iba retirando. Hasta que escuchó una voz que le dijo: no más. Todavía no puedes, no puedes venir, tienes que volver. Cierto, eso hacía grandes rasgos. Entonces cuando él vuelve, él siente que le duele todo. Porque está sufriendo o viviendo una experiencia extracorpórea, pero después llega y se mete al cuerpo y otra vez siente el dolor. El impacto que quedó luego de todo ese registro que tuvo en el accidente. Entonces siente otra vez esa situación y siente que lo revivieron y vuelve al cuerpo. Y ahí ya pierde la conciencia, pero está vivo, ¿cierto? Ese es un ejemplo de vivencia extracorpórea. Yo les voy a recomendar un libro. Aquí lo que tengo es una copia. Yo no sé si muchos lo deben conocer. Es de Anita Moorjani, que se llama Morir para ser yo. Esta chica revela cómo ella padeció cáncer, inclusive hasta cáncer terminal. Y esta chica la declaran clínicamente muerta, pero de alguna manera la están reviviendo, la están operando, le están haciendo... sí, le están tratando de salvar la vida, pero la declaran clínicamente muerta. Y resulta que esta chica ve todo. Ve cuando los médicos la están tratando de salvar, la están reviviendo. Esta chica ve cómo su esposo está en otra habitación esperando a que la operación surta efecto y está angustiado. También ve cómo la mamá está angustiada. También ve cómo el hermano que vino de otro país a ese momento. El hermano no había llegado, recuerdo, pero ella lo sentía que venía en el carro, en el taxi, desesperado para llegar al hospital. Entonces ella vio cómo sufría el esposo, cómo sufría el hermano, cómo sufría la mamá, y vio cómo los médicos trataban de revivirla. Y ella se preguntó, porque tuvo un déjà vu, como un despertar. Ella dijo: ¿yo por qué me estoy haciendo esto? Porque es que cuando las personas tienen una enfermedad, como el cáncer, le echan la culpa al cáncer. Y realmente la enfermedad te está diciendo es algo. Y ella sintió que ella misma se había hecho eso y que se lo estaba haciendo a sus seres queridos porque estaban tristes. Es una manera de llamar la atención. Entonces, ella tuvo un despertar y en este libro cuenta todo ese proceso que tuvo en su vida antes, durante y después de la enfermedad, porque todo mejoró cuando esta situación pasó. Entonces es algo maravilloso. Entonces eso es una prueba de esa vivencia pues extracorpórea. Ahora, si el cerebro está muerto, es porque hay un desdoblamiento, ¿cierto? Porque uno siente estar fuera del cuerpo. Así no haya esas interconexiones eléctricas, no hayan sensaciones, no haya nada. Hay un desdoblamiento y eso se siente fuera del cuerpo. ¿A través de qué? De información que hay almacenada. Entonces, digamos que la mente y la conciencia son energéticas, no dependen de un cuerpo físico, ni de que esté viva, sino que fluyen a través del cerebro, pero lo rondan. No necesariamente tienen que estar metidos ahí. Y esto es energético. Esto es energético. Entonces, por ejemplo, fisiológicamente los cerebros todos son parecidos. O sea, todos tienen callosidades,
a ver circunvoluciones. O sea, la anatomía es de pliegues, de relieves y así es la superficie. Pero todos experimentamos diferente, ¿cierto? Y vivimos una realidad y no un sueño. Pero existen sueños que son tan reales que se pierde la línea que divide esa realidad. Es decir, qué es real y qué no es real, ¿cierto? Qué es fantasía y qué no lo es. Un ejemplo, yo tuve un sueño hace muchos años, no les voy a contar pues así como los detalles, pero se me vino un olor en el sueño nauseabundo, muy fuerte, y yo me acuerdo que estaba en unos chiqueros de marranitos, pero no habían marranitos. Y el olor era tan fuerte que yo me desperté. Cuando yo me desperté, ese olor que traía del sueño me duró 30 segundos cuando yo ya tenía los ojos abiertos. Entonces, ¿qué es real y qué no es real? ¿Cierto? Y recordé todo el sueño, porque una de las técnicas para recordar los sueños, se las digo porque de pronto se me olvida, es que cuando usted despierte se quede quieto. Puede que abra los ojos, pero no se mueva, para que no pierda el rastro del sueño. Y así va a poder recordar todo lo que se haya manifestado, por lo menos en el último sueño, porque soñamos muchas veces. Entonces, ya les voy a hablar de la conciencia. La conciencia comprende el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Cuando ignoramos por qué suceden las cosas, entonces decimos, eso lo hizo Dios. Y ustedes saben que eso es típico en todos los países, en muchas partes, por lo menos aquí en Colombia, sé que en México, en España también, sobre todo al nivel de catolicismo. Y entonces, cuando sucede algo fuerte, o ignoramos por qué pasa un accidente, o vemos algo que nos impacta, decimos, y esto lo hizo Dios, ¿cierto? Y esto hace parte de un misterio divino, ¿cierto? Pero entonces son frases para salir del miedo, o sea, son frases de victimización para que a nosotros no nos pase lo que a otra persona le pudo haber pasado. Entonces decimos, no, eso es mi Dios, que le mandó una prueba. Y si yo les dijera que, respetando mucho las creencias y las religiones de cada uno de ustedes, si yo les dijera que Dios también es el inconsciente, para que no descartemos de todo a Dios, ¿cierto? ¿Qué tal si Dios es el inconsciente? Y que ese inconsciente hace parte de nuestra vida psíquica, porque no sabemos dónde empieza ni dónde termina. Así como Dios, no sabemos dónde empieza ni dónde termina. Sí, la Biblia te puede decir muchas cosas, pero la información que llega y que registramos, la vemos, la vivimos, la sufrimos, la experimentamos. ¿Dónde empieza? Se origina desde lo que vemos. Entonces aquí viene la parte de la conciencia. La conciencia es la que contiene la psique, es decir, y psique viene de alma, ¿cierto? Entonces, la conciencia comprende varias subdivisiones: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. El subconsciente es la parte del inconsciente que facilita la comunicación con la conciencia. Ejemplo, el mar es como si usted estuviera debajo del mar y usted sale y usted con los ojitos ve todo el horizonte, pero solo ve mar por todos los lados. Esa es la parte consciente. Usted ve el mar por encima. El inconsciente es lo que está debajo cuando usted ya mete la cabeza dentro del mar. Ese es el subconsciente, perdón, porque está ahí debajito y subyace debajo del consciente. Y el inconsciente es lo que hay en las profundidades del mar. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Es un archivo de vivencias que se alimenta de lo que hacemos, de lo que percibimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿cierto? De lo que vivimos. Ese es el inconsciente. Por eso hay veces decimos, pero mi Dios,
¿Por qué Dios hizo esto? O Dios nos mandó esto, pero es el inconsciente. Porque el inconsciente es el archivo de esas vivencias y Él manda todo para las profundidades del mar. Entonces hay cosas que no entendemos, que no comprendemos y se van para lo profundo de la psique, o sea, lo profundo del mar, ¿cierto? Y esto en psicología cognitiva, para los psicólogos que vean esto, son pensamientos automáticos. Recuerden que en la universidad vimos a Albert Ellis y a Roger, que eran los maestros que fortalecieron la psicología cognitiva a través de los pensamientos automáticos. Y hay muchas terapias efectivas que se pueden implementar desde lo cognitivo, ¿cierto? De cómo procesar y enfrentar esos pensamientos automáticos. Cómo procesarlos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que es que, digamos, el inconsciente almacena indiscriminadamente. Es decir, es como un archivo de fichas de almacenamiento, sin clasificar. ¿Por qué? Porque el inconsciente lo recibe todo, absolutamente todo. De ahí que es muy delicado cuando vemos, por ejemplo, películas agresivas, cuando nos damos cuenta de chismes, cuando le damos prioridad a cosas banales, por ejemplo. Todo eso lo manda el inconsciente para lo profundo de nuestra psique, o sea, para lo profundo del mar, y se queda ahí almacenado. Porque inicialmente no lo entendemos y nos entra como un subliminal, ¿cierto? Entonces, el inconsciente lo recibe todo en cuestión de pensamientos automáticos. Por eso resultan pensamientos y cosas que no sabemos de dónde surgieron. Eso hace parte del inconsciente, de las profundidades del mar. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. El inconsciente es el jefe. Diré la conciencia que comprende, perdón, la conciencia que comprende el consciente, el subconsciente del inconsciente, digamos que es el jefe. A través de la conciencia manejamos nuestra vida. Entonces, hagamos de cuenta que la conciencia es FedEx, una empresa de paqueteo. Pues si le hago publicidad ni le quita ni le pone, ¿cierto? Entonces la conciencia es FedEx, que es una empresa de paqueteo, y recibe todos los paquetes. Todos los paquetes van al fondo del archivo, es decir, al profundo de nuestra psique, a las profundidades del mar, ¿cierto? Y van a un sitio para ser clasificadas y archivadas. Pero ¿qué pasa? Que la conciencia, para archivar todos esos sobres, todos esos paqueticos, debe remover hechos, palabras, sentimientos aparentemente olvidados en el inconsciente. Entonces, cuando nosotros tenemos una herida muy profunda, eso es como un sobrecito, pero después llega otro sobrecito. Para clasificar el que llegó, entonces hay que mover este otro. Y eso es lo que va saliendo a la luz en el inconsciente, a través de cosas impactantes, de tragedias, de cosas buenas, de cosas malas, por eso les digo, de hechos, de palabras, de sentimientos. Entonces todo ese proceso de remover esas fichas que contienen nuestros sentimientos, olvidados en el inconsciente, eso surte efecto cuando dormimos, porque cuando dormimos es que podemos actualizar todo ese archivo de cosas que no hemos registrado. Por lo menos que están para archivar, ¿cierto? Que han pasado, que no hemos registrado, pero que necesitamos archivar. Entonces todo ese proceso ocurre mientras dormimos. Y cuando dormimos es que nos actualizamos, por eso soñamos tantas cosas. Recuerde lo de la serotonina y lo de la dopamina, las hormonas la hormona del sueño y la otra que es la hormona de la felicidad. Entonces, si soñamos profundamente, podemos entrar en un estado de trance. Y si estamos alegres, vamos a soñar cosas bonitas, y si estamos tristes, vamos a soñar cosas tristes, ¿cierto? Porque eso es lo que va a relucir del inconsciente. Entonces, cada quien vamos despertando esa capacidad de soñar y de interpretar los sueños. Pero ¿qué pasa?
que esas palabras, esos sucesos, esos acontecimientos y esas situaciones que son la experiencia de nuestra vida, nos afectan muy profundamente, a unos más que a otros, ¿cierto? Cuando vamos y descubrimos esos archivitos. Entonces, eso remueve heridas de nuestra alma, heridas del pasado, de nuestros antepasados, de vidas pasadas, que quedaron ahí registradas como algo karmático, también como dharma. Y esa es la cicatrización. Por eso hay veces hay personas que no sueñan o les cuesta soñar o no recuerdan los sueños, porque hay cosas profundas en las cuales ellos temen que les va a hacer daño. Entonces les cuesta y cierran esa puerta, que tarde o temprano terminamos abriéndola todos, porque todos tenemos esa capacidad. Entonces, eso que cicatriza, por ejemplo, es en lo que se fundamenta el psicoanálisis, ¿cierto? Con Freud y Jung. Vuelvo y repito para los psicólogos que escuchen este audio y que estén presentes. Pero Freud lo limita a las pulsiones, a la libido, a la sexualidad. Y Jung sí da un avance un poco más. Jung avanza mucho más porque es que Jung habla del inconsciente colectivo. Entonces mire que el inconsciente colectivo es el que registra todo lo que nos pasa en esta vida. Todo lo que nos pasa. Entonces, la conclusión es que todo lo que permanece todo permanece bajo un momento consciente. Es decir, en este momento la conciencia me dice, estamos sincronizados acá en una charla y somos conscientes de ello. Esto es conciencia. Estoy consciente de este momento presente. Lo que tenemos olvidado fuera de la mente es el inconsciente. Son cosas que todavía no hemos registrado en nuestro archivo y que no han salido a la luz. Mundo Felipe, muy interesante, gracias. Entonces, lo que hay en el inconsciente es lo que tenemos olvidado en las profundidades de nuestra psique, es decir, en las profundidades del mar o en el archivo que les decía de Fedes, que todavía no hemos registrado y que de un momento a otro pueden aparecer como situaciones complejas o situaciones maravillosas en nuestra vida, ¿cierto? Y lo que ahora tenemos en mente, pero que casi lo está y podemos acceder a él con facilidad, es el subconsciente. ¿Cómo les explico esto? El consciente es la atención que estamos poniendo acá. Pero el subconsciente, como es lo que subyace debajo del consciente, es lo que estás pensando. Entonces vas a decir, cuando termine esta charla me voy para cine. Porque es algo que ya lo tienes en mente o que casi lo está y que puedes acceder a él con facilidad porque ya lo venías procesando. Entonces ese es el subconsciente. Entonces termino la charla donde estoy consciente, pero el subconsciente te dice, voy para cine. Es más, aquí hay un proceso de desdoblamiento mental, porque ya te visualizaste con tu chica o con tus amigos, con tu compañero en el cine. Ya te visualizaste sentado en el cine, en la silla, comiendo crispetas y viendo la película. Hay un desdoblamiento mental. Por eso la cuántica aporta este elemento, digamos, de los universos paralelos y de los multiversos, que es un poco más complejo y más profundo. Pero aquí hay un universo paralelo en el cual estás proyectando ir a cine con quien quieras ir mientras termine esta charla. Entonces mira que hay un desdoblamiento mental. No implica el cuerpo, pero sí hay un desdoblamiento. Y no lo sabíamos, ¿cierto? Y eso es, por ejemplo, inconsciente a partir del subconsciente, porque el inconsciente es la herramienta que tiene el inconsciente, tiene una herramienta como el subconsciente que se comunica con el consciente. Entonces, ese subconsciente, por ejemplo, el número es 154 y la lupa es 186.34, que es una realidad lógica diseñada o es un planteamiento que se deduce en la existencia. Entonces los sueños son planteamientos que vamos deduciendo para reconfirmar nuestra existencia y nuestra realidad. Lo digo en números porque los números son más rápidos. Si yo la leyera desde el futuro, por ejemplo, la palabra subconsciente en números significa que hay una realidad sincronizada
o una existencia sincronizada para generar potenciales cuyas sensaciones me permiten plantear o diseñar mi vida. Entonces ya todo esto viene desde el origen, ¿cierto? Somos como un holograma en este plano, una proyección. Por eso, ¿qué es real y qué no es real? Hay una confusión, no lo sabemos. Pero, ¿y si real fuera todo? Plano astral y plano físico. Eso es real, todo es real. Y realidad, por ejemplo, es 55. El 5 es lógica. Pero si lo leemos, como he repetido, es una actualización desde el pasado y el futuro. Si lo leo desde este momento, una actualización desde el pasado y el futuro. Y si lo leo desde el futuro, pues es una actualización del presente. Que es lógica, es sentido común, es reconfirmación. Entonces, eso por este lado. Entonces, ahora entremos en el mundo de los sueños. Los sueños, veo, tienen un propósito. El sueño en números es 98 y la lupa es 118.58. Entonces, el 9 es propósito, el 8 es sincronización. Entonces, los sueños son propósitos sincronizados o una sincronización con propósito. O sea que este encuentro acá es una sincronización que tiene un propósito, que trae un propósito, porque vamos a salir aprendiendo algo que nos va a servir de ahora en adelante para nuestra vida y a la cual posiblemente le pongamos más atención, ¿cierto? Porque va a despertar su curiosidad y a través de él vamos a sanar muchas cosas. Y si lo leo completo con la lupa, que es 118.58, entonces podríamos decir, es una sincronización cuya lógica es la doble confirmación, porque el 11, hay un 11 que es una doble confirmación de esa realidad, que obviamente se sincroniza a través de un propósito, es decir, los sueños son una actualización constante, una sincronización constante. Por lo cual es interesante ponerle atención porque nos pueden prevenir y nos pueden salvar de muchas situaciones, nos pueden ayudar a enfrentar muchas situaciones que tenemos en nuestra vida. Entonces aquí entra un poquito la confusión en los sueños porque no sabemos, hay veces que se vive desde lo vigílico y desde lo onírico, ¿cierto? Que es en el sueño. Entonces, cuando dormimos, la mente y el pensamiento viajan separadamente y literalmente del cuerpo. Y eso se pierde. Por eso en los sueños perdemos la noción del tiempo y del espacio. Y se pierde la realidad. O creemos que se pierde la realidad porque desarrollamos problemas o encontramos soluciones, ¿cierto? O vivimos situaciones placenteras a través de los sueños. Entonces vemos situaciones que ignorábamos o vemos el futuro y podemos recordar y reconocer, por ejemplo, el pasado a través de los sueños. Entonces, esto pues para dar respuesta al mundo de la mente. Entonces, los sueños le dan respuesta al mundo de la mente a través de símbolos, a través de imágenes, a través de personas, de objetos, de situaciones, de cosas, de experiencias. Y todo con un significado escondido interiormente, porque estaba sin clasificar en el inconsciente. Y esa es la información que manejan los sueños. Entonces muchas veces nos cerramos porque nos da miedo descubrir o enfrentar cosas que tenemos al interior, en ese inconsciente, ¿cierto? Y eso eso nos pesa y nos cuesta un poco. Les voy a contar unos ejemplos de sueños. Entonces ya saben, el sueño es una actualización constante donde hay muchos mensajes predictivos, premonitorios, de aclaración, de reconfirmación, ¿cierto? De guía. Este es un tema muy, muy vasto, muy amplio.
traté de reducirlo lo más poco posible. Ahora, por ejemplo, les voy a decir acá algunas diferencias con otros aspectos. Por ejemplo, una persona que sufra de sonambulismo también está reparando algo porque tiene algo en el inconsciente que necesita, digamos, sacar o manifestar. Entonces, el sonámbulo, por ejemplo, desencadena un poder de percepción extrasensorial y ocurre un desdoblamiento donde hay una separación de energía, más no del cuerpo, porque es que el sonámbulo anda dormido, ¿cierto? Y ustedes ven que nunca se choca, pero es porque el cuerpo físico sigue el rastro del cuerpo espiritual. Entonces, por eso siempre sabe a dónde ir, porque tiene que cumplir con esa manifestación o ese archivito que tiene sin clasificar, tiene que hacer como el registro, hablando pues del sonambulismo. Entonces un sonámbulo sin ver percibe la vibración de su entorno, porque sigue el rastro de del cuerpo espiritual, ¿cierto? Por eso es que es tan delicado despertarlos. Y por eso es que no se despiertan, porque están también en un trance muy profundo. Eso es una diferencia con los sueños, ¿cierto? Los sueños ya son vivencias extracorpóreas, similares al proceso de cuando sucede una tragedia o una situación de enfrentar la muerte y enfrentar un peligro, ¿cierto? Que viven una vivencia extracorpórea porque ellos se visualizan a sí mismos y, digamos, recuerdan todo lo que les está pasando. Ahora, por ejemplo, les voy a hablar de una cosita aquí que es la percepción extrasensorial. Por ejemplo, tiene que ver con otra mente, porque tiene que ver con la capacidad de transmitir y de percibir. Pero es otra mente en el sentido de que profundiza como en otra dimensión, ¿cierto? Y es como otro parámetro. Entonces, por ejemplo, la percepción extrasensorial habla de sucesos que se originan a distancia y la persona tiene la capacidad de percibir esas imágenes o esas sensaciones que ocurren en otro lado, en otra parte, entonces, o en la mente de alguien. Entonces, también se podría decir que es una situación de desdoblamiento, pero en este caso no se perciben los sentidos. Las bendiciones. Si apenas llegaste, escúchalo después desde temprano para que puedas entender todo el programa, porque el tema es un poquito complejo. Entonces, sin que para ello primen los sentidos, o sea, ya son unas facultades mucho más avanzadas y hablas de otros parámetros y de otros sucesos que se perciben a través de imágenes y de sensaciones en la mente de alguien o en otra parte. Por eso la intuición, por ejemplo, cuando uno está con un paciente ayuda mucho, porque el paciente irradia, digamos, a través de lo que nos cuenta, también irradia esa sensación interna y genera como una frecuencia, genera algo que uno puede intuir, que uno puede canalizar a través de esas sensaciones que uno recibe de ellos. Por eso es que esto es tan importante también para los terapeutas, los psicólogos, profundizar un poco en esto. Dice Felipe, sí, de acuerdo, yo reparo cosas cuando no encuentro el daño, dejo lo que estoy haciendo y me acuesto. Y ha pasado que encuentro la solución en un sueño o automáticamente al otro día lo reparo fácil como si lo hubiera soñado. Es claro, compa, Felipe. Porque en los sueños está la solución, ¿cierto? Entonces tenías que archivar eso es un archivito pendiente que tenías que registrarlo y a través de los sueños lograste tomar conciencia, digamos, sellar esa situación. Entonces, por eso tan importante los sueños. Mucha gente que no les da credibilidad y no sé por qué los desestiman si se originaron en la mitología griega, pues a través de estas explicaciones que les estoy diciendo, del oráculo de Delfos, de
el profeta que les dije, Daniel en la Biblia. O sea, hay registros de muchos miles de años atrás. Y pues miles de años, es un decir. Y obviamente aquí los maestros como, bueno, Jung, Freud y también los cognitivos como Ellis, Roger, que hablaron de los pensamientos automáticos. Todo eso le ha aportado mucho a la ciencia, a la psicología, de la sociología, de la medicina. Y es muy importante. Entonces, muchas veces lo vemos como algo que es como una pseudociencia. Pero aquí hay muchas verdades. Doña Estela dice, señor Arturo, mi sueño no es continuo, no despierto. Me despierto de 2 a 3 veces de noche y no me acuerdo siempre de mis sueños. No logro en todos acordar. Ahorita le respondo a doña Estela. Muy bien. Entonces les voy a dar el ejemplo de algunos sueños. Usted en Google encuentra cantidad de respuestas. Pero cuando uno canaliza un sueño, hay otros más elementos que lo pueden nutrir, ¿cierto? Porque depende del espacio, del tiempo, de la fecha, de los colores, del entorno, si hace frío, si hace calor, si está el sol, si está la lluvia, si es claro, si es oscuro, si hay gente, qué tipo de gente. Es que hay sueños donde aparecen la gente sin rostro, por ejemplo. Hay sueños donde estás corriendo, donde vas por un camino, entonces cómo está el camino, está pavimentado o es empedrado o es difícil. Todo eso repercute a la hora de descifrar un sueño. Por ejemplo, si soñamos que ayudamos a alguien, es porque nos sentimos solos. Entonces eso es como paradójico ahí. El sueño no le está diciendo que ayude a alguien. La interpretación de ese sueño es que se siente solo. Entonces la pregunta es, ¿por qué me siento solo? La soledad es muy buena, pero sentirse solo es muy malo. Y esto es lo que hay que revisar. Soñar con azúcar es dulzura, es amor. Pero soñar con sal, la sal reafirma los sabores de los alimentos. Entonces la sal es realización. Pero si te encuentras con una vecina que va y te regala sal, eso ya tiene otra connotación diferente. Entonces es distinto porque hay maldad, ¿cierto? Eso hace parte de los agüeros, ¿cierto? Si sueñas con un avión, por ejemplo, son viajes, tiene que ver con tus pensamientos, con deseos internos. Si sueñas con un auto, el auto son viajes también, son placeres, amores, es confusión. El auto representa tu cuerpo. Entonces, si el auto es bonito, tu salud es buena. Si tú manejas el auto, es porque tú tienes el control de tu vida. Y si te vas a mucha velocidad y corres el riesgo de chocarte, es porque estás perdiendo el control de tu vida. Si el auto lo maneja otra persona, un amigo, un desconocido, es porque el control de tu vida ya lo perdiste y está en manos de otra persona. ¿De quién? Tienes que hacer la analogía y cuando tengas este tipo de sueños, mirar qué está pasando en tu vida actualmente en este momento, que ese sueño te registró ese tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se sale de tus manos? ¿Y qué está en poder de otra persona en tu vida? ¿Cierto? ¿Por qué perdiste el control? Las aves es libertad. Entonces, si sueñas con aves, es porque también te sientes libre, quieres que tus sueños se cumplan, estás apuntando muy alto. Pero si el ave si ve que cuando estás volando te vas a caer, es porque también estás perdiendo el control, estás perdiendo tu libertad. Es decir, en fin, el agua tiene que ver con viajes, con oportunidades, tiene que ver con enfermedades si está turbia. Es como para mencionarles un ejemplo porque hay muchas definiciones. Bailar tiene que ver con deseos, con la motivación, de pronto con amores prohibidos. Si estás bailando con una y con otra persona, hay una añoranza, ¿cierto? Bajar, por ejemplo, un camino, tiene que ver depende cómo es el camino, obstáculos, con recaídas.
Si está el elemento económico implícito, entonces hay que ponerle atención, porque es una quiebra, por ejemplo, o estás perdiendo dinero. Si estás en un balcón, son recuerdos, es nostalgia, porque usted se para en un balcón así, a mirar así, a pensar la vida. Eso es pasado, ¿cierto? Que faltó por registrar del pasado, o por superar, por cerrar ciclos. La bicicleta tiene que ver con equilibrio, sobre todo en lo afectivo, pero hay que mirar la connotación del sueño. La muerte es como la muerte literal no es el fin y el comienzo de algo, pero sí tiene que ver con despedidas, con ausencias de una persona, de una pareja, de un proyecto, de un ciclo que se cierra cuando sueñes con la muerte. Así que no se asusten. La mujer, por ejemplo, si sueñas con una mujer, es vida, es generación, es avance, es apoyo. Pero si está desnuda, es traición, porque está la tentación implícita ahí en ese sueño. Si sueñas con muletas, por ejemplo, es incapacidad. Si sueñas con la madre es la protección, los deseos, la maternidad. Pero si está fallecida es porque te está previniendo de algo, te está cuidando. Si sueñas con el padre es sabiduría, es orientación, es protección. Y si está fallecido también te está advirtiendo de algo. El sueño con el abuelo es muy similar. Lo que pasa es que si sueñas con abuelos es porque están viviendo un momento muy difícil y necesitas consejo, necesitas apoyo. Y también te habla si vas por buen camino, cuando el abuelo está fallecido y te habla. Y así les voy a contar como 3 sueñitos, como para darles un ejemplo. Y ya para terminar y respondo las preguntas. Por ejemplo, una chica una vez que me llegó con un sueño de que tenía una pareja y la pareja era de arena y que ella salía con él por la calle y todo, pero él era de arena. Entonces, pero era arena no tierra negra ni tierra en que se puedan sembrar maticas, sino es como arena de revoque. Y esa arena es estéril. Entonces el sueño, sin muchos más detalles, reveló que era una pareja que no la quería, porque no era un suelo estéril. El amor no iba a crecer ahí y posiblemente no podía tener hijos con él. Entonces ese sueño, imagínense toda la información que le dio. Entonces apenas estaba empezando la relación. No sé qué pasaría. Pero si ella hizo caso del mensaje que le estaba dando este sueño, de pronto se pudo haber ahorrado 2 años de tristezas y de miseria, porque entrar en un proceso, en una relación, para después darse cuenta de que, pues sí, toca enfrentar la experiencia y vivirla, y si le toca vivirla es porque ella debía pasar por esa situación. Pero también podemos prevenir y anticiparnos a muchas situaciones. Entonces mira que a este chico no le convenía. Entonces si ella lo entendió, pudo haber avanzado mucho más. Otro ejemplo de un sueño. Una chica que, obviamente pues por respeto no digo los nombres ni nada de eso. Eh, Fue a visitar la tumba de su padre y resulta que no la encontraba. Pero su padre obviamente ya fallecido. Nunca lo encontró y es porque nunca cerró el ciclo. Nunca pudo cerrar el ciclo. Ahora en un cementerio hay malas energías y de alguna manera ella debía cerrar ese ciclo. Yo le dije, siembre una matica, haga una tumba, un símil de una tumba, esto es psicomagia, sembrando una matica y haciendo una oración por el papá y perdonándolo porque él falleció antes de que ella naciera, de una manera pues fuerte. Entonces estaba buscando el apoyo. Y mientras me contaba el sueño y estuvimos aquí en proceso en la sesión, sintió mucho frío. Entonces esa era la manifestación del padre, que le dijo que estaba presente de alguna manera u otra. Bueno, hubo una chica que tenía una pareja mucho mayor que él. Pero en el fondo ella como que no lo quería, ¿cierto?
Y el sueño era que los dos iban para el túnel, que ya habían fallecido, pero el señor ya estaba llegando al túnel porque tenía una edad mucho más avanzada. Y ella iba detrás de él. Pero mientras ella más corría, él más se alejaba y él no estaba corriendo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el sueño? Que lo dejara ir, que dejara la relación porque de todas maneras, digamos que ella no lo creía, lo sentía como un guía, de pronto como un faro, como un padre, porque la protegía, la acompañaba, pero que era el momento de dejarlo ir y de soltarlo, porque le llevaba mucha edad, ¿cierto? Y de alguna manera ella también tenía el padre vivo, que tenía la misma edad de esa persona con la que ella hacía pareja. Y la persona estaban vivos pues, y ella estaba soñando con esa persona. Entonces, de todas maneras, en ese espacio de que no lo alcanzaba, hay mucha diferencia. Y mucha diferencia de que, no solamente de edad, porque el amor no tiene edad, pero de criterios, de comportamientos, de carácter. Entonces, un sueño que reflejaba la hija siguiendo a un padre, no siguiendo a su amor o a su pareja. Ese es un ejemplo. Y otro sueño, voy a contar este, que no sé, se me vino a la mente de tantos que tengo pues de mis pacientes porque yo todas las sesiones se las complemento con sueños. Si los tienen para poder ir clarificando todo lo que ellos van manifestando después de la sesión, ¿cierto? Que van experimentando cambios, entonces yo les fortalezco a través de un seguimiento de los sueños. Me gusta hacerlo y ya me acostumbré así desde hace muchos años. Una chica que estaba esperando el carro, el esposo venía en el carro y se lo entregó y el esposo se quedó en la casa y ella se fue en el carro. Más o menos pues es una idea porque es, o descifrarse como descifro tantos sueños, entonces. Y ella se fue en el carro y estaba perdiendo como que la dirección, se estaba entiesando un poco y le estaba doliendo una mano, la mano izquierda, me parece. Y llegó a un parqueadero y en ese parqueadero no había nadie. Y fuera de eso el radio se le apagó. Mire todos los elementos que tiene un sueño, ¿cierto? Que esto no se los va a decir Google con una definición. Por esto es una ciencia en la cual hay que profundizar y de la cual podemos aprender mucho. Entonces ella iba en el carro es su cuerpo, como les decía ahorita en el otro sueño. La dirección estaba perdiendo el control, la mano se le estaba entiesando, sobre todo la mano izquierda. Mano izquierda tiene que ver con la madre. ¿Cómo experimentaste la vida con tu madre, por ejemplo, como mujer? ¿Qué dificultades tienes con ella? Dentro de lo que hiciste o no hiciste, ¿cierto? ¿Qué le recriminas? ¿Qué no le recriminas? Que no la sientes, que te acompaña, por ejemplo, y que estás perdiendo el rumbo de tu vida. Ahora ya se va en el carro del esposo, se quiere dejar el esposo, pero el esposo es el que le presta el carro, entonces no lo puede soltar. Pero ella quiere irse, quiere como libertad, quiere como independencia, pero al temblarle la mano y la cabrilla está perdiendo el rumbo porque no sabe, porque los hombres en las mujeres muchas veces le dan seguridad y confianza, entonces hay mujeres que no quieren a sus parejas, pero les da seguridad y se conforman mucho con esto, por ejemplo. Y de alguna manera siguen ahí, ¿cierto? Cuando se pueden abrir muchas otras posibilidades. Entonces llega a un parqueadero y en el parqueadero se siente perdida. Porque uno sabe, si uno sabe para dónde va, uno encuentra el lugar que es. Pero resulta que el parqueadero te ofrece miles de espacios, empezando porque no había un carro parqueado, estaba ella sola. Y no habían carros a su alrededor y habían miles de casillas vacías. Y entonces yo digo, ¿y yo para dónde cojo? ¿Cierto? ¿O yo por qué llegué aquí? ¿O cuál es mi destino? Entonces hay una confusión mental muy fuerte, sobre todo de ubicación, de espacio, de amor, de sentimientos, por todos los elementos que involucran ese sueño. Y fuera de eso, el radio se apagó. Cuando ella llegó a esa parte y apaga el carro, no recuerdo si apaga o se le apaga el carro, y el radio se le apaga, es porque es la voz interna que ella no quiere escuchar. Entonces, mientras ella iba manejando,
El sueño en el radio le estaba diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Pero por algún motivo, pues eso lo intuyo yo, por algún motivo el radio se apaga y es la voz interna que ella no quiere escuchar, porque se siente temerosa, se siente incapaz de tomar decisiones o de hacer algo. Es la impresión que a mí me da, ¿cierto? Entonces, después del sueño uno descifra el sueño y hay que entrar a ahondar en qué pasa, ¿cierto? Mira que hay muchos elementos de juicio, está involucrado el esposo, no recuerdo si en ese sueño estaba involucrado también la hija, el carro, manejando, estaba perdiendo el rumbo, termina en un parqueadero, donde no sabe por qué está parqueada ahí, ¿cierto? Y el radio, entonces mire, es que es esa voz interior, entonces hay muchos elementos de juicio para determinar un sueño, para analizar un sueño, para canalizarlo, para descifrarlo. Y eso es una herramienta importantísima que nos ayuda pues a salir adelante. Como conclusiones así finales, antes de responder, pues si quieren algunas preguntitas para que no se nos haga muy largo. El inconsciente es el que asimila todo. Por eso yo, como ejemplo, pues, o sea, recomendaciones, ¿cierto? No es que me tengan que creer todo lo que yo diga. No vean noticias. Por ejemplo, yo no veo noticias. Me siento feliz. Ni Caracol, ni RCN, si es en México, Televisa, ¿cómo es que llaman allá? Los partidos políticos, que hay una guerra tremenda allá, por ejemplo. Que el PRI, que el PAN y todas esas cosas. Todo eso es información que va en sobrecitos para la carpeta de archivos del inconsciente. Todo eso es información que no asimilamos, pero que queda en el fondo de las profundidades de la psique. Si vemos accidentes, si vemos películas violentas, si nos encontramos con alguien y nos habla de chismes y de cosas, todo eso va para el inconsciente. Si vemos una tragedia, si estamos con personas tóxicas, por ejemplo, que nos meten muchas cosas en la cabeza, eso va para el inconsciente. Y después, con la ayuda del subconsciente, eso se va manifestando, porque el consciente dice, vamos a organizar el archivo. Y cuando sucede una situación tan fuerte en un día, un ejemplo, si ves un accidente, el consciente dice, uy, qué miedo, ¿cierto? El consciente lo cataloga, pero el inconsciente no lo cataloga, simplemente lo pasa al fondo del archivo, al fondo de la psique, y lo deja allá. Pero ¿qué pasa? Como el inconsciente utiliza la herramienta del subconsciente para hacer las cosas conscientes, ya cuando tú vas por la calle, el subconsciente te va avisando si tienes miedo de sufrir ese accidente que viste, porque quedó registrado en el inconsciente. Por eso lo que nos pasa en la vida no es obra de Dios, es obra del inconsciente. No es mala suerte, es obra del inconsciente. No es que estuvimos de malas, es que todo lo que teníamos en nuestro archivo se viene manifestando y nos coge por sorpresa y no nos damos cuenta. Y pensamos que estamos mal. Es por toda la información que le metemos al inconsciente. Y eso se traduce en pensamientos automáticos, que hay veces no podemos controlar. Entonces, es empezar a clasificar, a mirar qué introducimos en nuestra mente, desde amistades, la información que admitimos, noticieros, películas, cosas agresivas, música agresiva. Pues yo tengo una contradicción ahí porque yo soy un baterista aficionado y toco rockcito. Aunque yo no entiendo el inglés, yo no sé inglés, entonces me guío es por la música que me gusta. Pero de todas maneras tiene un mensaje fuerte. Entonces estoy procesando eso porque quiero dejar todo eso de lado. Porque prevalece más mi paz mental y mi tranquilidad. Y eso es de lo que necesitamos fortalecernos para tomar decisiones. Entonces les dejo esa charlita de hoy. A los que llegaron de tarde, si quieren lo escuchar desde el principio, que es muy interesante. Doña Estela, mi sueño no es continuo, me despierto de 2 o 3 veces en la noche y no me acuerdo siempre de mis sueños. Una técnica para recordar los sueños es que no se mueva. Cuando usted despierte,
abra los ojos, pero no se mueva para que no pierda el rastro del sueño. Y si le da miedo dormir y se despierta mucho, es porque tienes miedo como al morir. Tienes miedo al morir, porque es que dormir es morir un poco todos los días. Entonces, eso habría que mirarlo, ¿cierto? Profundizar en eso. Pero no le tenga miedo a la muerte. Téngale miedo al cómo morir. Por eso, si alimentamos el inconsciente con cosas sanas, nos vamos a volver más conscientes a la hora de morir. Aunque puede que eso ya esté registrado, puede que sea un contrato, puede que ya esté escrito la forma como vamos a abandonar este mundo. Pero tratemos de traer paz a nuestra vida. Y no generemos contradicciones, ni peleas, ni confrontaciones con nada ni con nadie. No le carguemos nada absolutamente a nadie. La gente es como es. Nosotros somos los que debemos cambiar. Únicamente nosotros. Es nuestra única responsabilidad. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta más. Aquí hago un recuentico. Entonces un abrazo para doña Estela, doña Gloria desde Extremadura, en España. Espero que le haya gustado la charla. Por ahí remití un colega suyo, pues que ya falleció, que es don Emilio Salas, que es un maestro del ocultismo. Muy importante. A Felipe. No te había conocido, Felipe, al principio, pero un abrazo. Pero ya sí, ahorita pues caí en cuenta. Zulma, un abrazo. Está en el Golfo de Urabá. Bueno, me pregunta. Doña Estela, un abrazo. Felipe dice, la psicomagia y la brujería, me gustaría que hablara. ¿Qué tiene que ver? Es que, a ver, la brujería es energía. Lo que cambia es la intención. Hace de cuenta que yo sacara una carta a nombre tuyo sin que tú te dieras cuenta. Eso es brujería. Pero si yo te digo aquí, te voy a leer un mensajito, ¿quieres que te saque una carta? La intención es totalmente diferente. Y siempre es en beneficio, desde algo propositivo. La psicomagia, desde Jodorowsky, la psicomagia que yo, y eso tiene que ver también con el chamanismo, son actos de sanación. Entonces, un ejemplo de psicomagia, la chica que yo te dije ahora que visitaba la tumba del papá, que nunca la encontró, porque estaba buscando cerrar ciclos. ¿Qué es psicomagia? Yo le dije, consiga una matica, haga un huequito, siémbrela. Eso es un símil de tumba. Pero con esa matica está entregando su infancia, le está entregando el amor a su padre que no conoció, le está agradeciendo por todo, lo está perdonando porque ella es parte de él y está cerrando ciclos. Eso es psicomagia. Es un acto de sanación que involucra a la psiquis, la parte psicológica, para poder cerrar un ciclo desde el amor y desde la comprensión. La brujería tiene que ver con otras cosas totalmente diferentes, hechas a oscuras de la persona a la que se le quiere implementar alguna situación o obtener un beneficio sin que ella se dé cuenta. Todo eso, la brujería es maldad, ¿cierto? Es ventaja, es hacer algo malo a alguien. Pero también tiene que ver con que nosotros lo permitimos y somos vulnerables a ese tipo de energías. No sé si quedó claro, Felipe. Zulma, hola, mi hija Cilia Cárdenas ha tenido crisis que parecen presiones negativas. ¿Es malo o son seres de luz? Depende de cómo ella lo esté interpretando. Ella está experimentando lo que está en su inconsciente. Por eso las presiones negativas son reflejo de situaciones que ella no ha clarificado. Entonces, los seres de luz tienen tanta fuerza que hay veces no podemos con esa energía.
Entonces nos da miedo. Es como si Buda o Jesús se apareciera al frente de nosotros. Uno no puede sostener de pronto una energía de esas, de una persona, o a lo mejor ni se sienten. Pero cuando usted sueña que ve una luz en un sueño, pues uno, la pregunta aquí es, ¿tu hija tendrá la vibración, la calma o la paz suficiente para poder asimilar esa luz? Porque sí pueden ser maestros, sí pueden ser seres de luz que se están manifestando y que le están enviando mensajes, pero ella de pronto hay otras cosas que no le permiten canalizar esos mensajes. No sé si soy claro con eso, Zulma. Entonces, debes invitarla o decirle que tiene que ser más coherente, digamos, con la vida que está llevando y buscar paz en su interior. Sanar heridas, perdonar y buscar paz. Dejar de ver de pronto películas o cosas agresivas, porque es que esto nos invita a cambiar totalmente el estilo de vida que tenemos, los hábitos que generamos, todo, desde la alimentación, las amistades, trabajo. Hay que reevaluar una serie de cosas para poder llegar a otro nivel de vida mucho más diferente y poder percibir y canalizar esos mensajes que tienen nuestros guías, llámese ángeles, arcángeles, ¿cierto? Pleyadianos, ¿cierto? Seres de luz. Entonces, dile que se calme, que esté tranquila. Pero entonces tiene que generar unos hábitos diferentes para poder ir asumiendo esa responsabilidad que ya se está manifestando en ella. Felipe desde Medellín, saludos. Sí, señor, gracias. Listo, Felipe, con mucho gusto. Gracias a ti por estar. Zulma, no sé si quedó claro. Lo que pasa es que es un tema como a revisar un poco más, pero que no tenga miedo, que es que los seres de luz no hacen daño, no le hacen daño. De pronto ella lo percibe como daño, pero entonces, ¿qué hay en el inconsciente? ¿Qué archivitos hay por ahí guardados que ella tiene miedo de eso que le está sucediendo? Que cuide mucho su alimentación, las amistades, haga yoga, haga meditación, que revise sus chakras. Yo hace 15 días hice un programa de chakras muy bueno, puse unos ejercicios para trabajar cada uno de los chakras. ¿Y qué siente ella que está pendiente en su vida? Dile qué siente que tiene pendiente en su vida. Pero no como proyecto, no como éxito en el trabajo y conseguir mucho dinero. No desde ese punto de vista. Yo te digo una cosa, yo ya llegué a un punto en que ya yo no persigo nada. Dejo que las cosas fluyen. Y puede que otra persona te diga lo contrario. Pero realmente ella qué es lo que quiere y qué es lo que le inquieta, ¿cierto? Y qué quiere lograr. Entonces tiene que establecer un poquitico como las prioridades. Porque a lo mejor esos mensajes de luz que ella ve, esas entidades, le están diciendo que es por ahí. Pero ¿qué está haciendo para que eso sea coherente? Listo, Zulma. No sé qué más decirte. Gina, he tenido sueños donde... Un abracito, Gina, para la familia. He tenido sueños donde le quito la vida a una persona que no logro identificar. Y ha sido recurrente. ¿Tienes algún significado? Cuando no logras identificar a esa persona que le quitas la vida, es porque te quieres como matar a ti misma. Es tu propia sombra, es tu propia proyección. Entonces la pregunta es, y como es recurrente, hay algo que quieres terminar en ti. ¿Qué es? Lo primero que se te venga a la mente, ¿cierto? El subconsciente, lo primero. ¿Qué quieres terminar en ti? ¿Qué no te gusta de ti? ¿O qué no te gusta de tu vida? Si es algo del trabajo, si es algo de tu cuerpo, de tu parte física, si tienes algo pendiente, si te quedaste con algo que no pudiste hacer en determinado momento y eso te ha generado una desvalorización. Entonces, y te sientes mal contigo misma, entonces quieres como extinguirte, acabar contigo misma y volver a renacer. Lo interpreto yo así.
Entonces simplemente eres a ti, es tú misma que quieres exterminar con una parte de la personalidad tuya que no te gusta. Entonces pregúntate en ese sueño por qué quieres terminar con esa persona que es a ti misma, que no te gusta de ti. Debes aceptarlo, afrontarlo y superarlo, porque es que no queda otra cosa. Y aceptarte como eres y darte el valor que necesitas, no que alguien más te dé. Ni padres, ni esposo, ni hijos, el valor te lo tienes que dar tú. Listo. Y sentirte bien contigo misma, porque es que eso es lo que vas a irradiar. Y eso es lo que impacta frente al exterior. Un abrazo, Gina. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si por Messenger deben haber personas conectadas, pero es que por acá no los puedo ver. Para que me disculpen si, porque me ha pasado que me han dejado mensajes, me han preguntado cosas y si veo mensajes en otra plataforma, yo se los respondo luego del programa. Listo, Gina, un abrazo. ¿Alguien más quiere preguntar algo o ya vamos cerrando? Aquí está lloviendo fuerte, ya hace algún aguacero y hay veces truena y se va la luz. Entonces ya con anticipación yo me despido por si de pronto nos quedamos sin energía. Y a todos pues muchas gracias por su asistencia. Entonces no sé si alguien tenga una pregunta más o vamos cerrando ya el programa. Espero pues que el contenido haya sido de su agrado, que las haya servido para la vida. Si de pronto les gusta este espacio o este mundo de los sueños, no sé, después haré más programas y pueden conseguirse en un libro que tenga interpretaciones, que tenga significados y empezar a ahondar un poquito en el tema. Bueno, veo que nadie tiene más preguntas, entonces vamos dejando por ahí. Muchas gracias por su atención, ojalá les haya servido con todo el amor, con todo el gusto. Siempre hay que hablar de lo que tenemos que sanar. A lo mejor esta parte de los sueños es una herramienta también para que sanemos mucho de lo que hay en nuestras vidas a través del inconsciente y que todavía no sabemos en qué momento o cómo se va a manifestar. Y los sueños son una respuesta a eso que tenemos guardado en la psique, ¿cierto? Que todavía no sale a la luz. Entonces es como estar un pasito adelante a la información que nos va llegando. Hay que ser mucho más veloces e incrementar la capacidad de percepción para poder entender cómo nos va llegando ese futuro, pero desde el presente. Si tengo mensajes de pronto por Messenger, yo los respondo luego o me los dejan por ahí. Walter, muchas gracias por la charla, muy interesante el tema, Dios te bendiga. A ti, amigo, Dios te bendiga también. Un abrazo. Y gracias a todos por asistir. Entonces voy a ir finalizando ya. Listo. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces me despido. Y hasta la próxima.